¿Quién dejó entrar a este chico de barrio a mi clase? La voz del profesor Valladares retumbó por todo el auditorio. 23 años de titularidad, un sueldo de 6 cifras y una arrogancia que lo hacía sentir intocable. Señaló hacia el fondo y dijo con desprecio: «Tú, el de la última fila, levántate». Ismael Peralta se puso de pie lentamente. Tenía 19 años y guardaba silencio. El profesor se burló. «Miren esto, un rostro humilde en la clase de teoría de números avanzada. Familia de cupones de ayuda, viviendas del gobierno. ¿Acaso tu trabajadora social llenó tu solicitud o algún comité de inclusión te arrastró hasta aquí para cumplir su cuota?» Valladares agarró la tiza con fuerza y declaró: «Voy a escribir una ecuación imposible. Doctores han fallado, genios han renunciado. Y tú, basura de barrio, vas a demostrar por qué la gente de tu clase no pertenece a las matemáticas reales». El sonido de la tiza arañando la pizarra llenó el silencio. Ismael clavó la vista en la ecuación. No sabía que lo que Valladares haría a continuación le costaría todo: su carrera, su reputación y su secreto más profundo. Déjenme contarles quién era realmente Ismael Peralta, porque el profesor Valladares no tenía ni idea, ni la más mínima pista, y esa ignorancia estaba a punto de destruirlo. Antes de sumergirte en esta historia que te llegará al alma, dale un me gusta a nuestro canal y suscríbete si aún no formas parte de esta familia. Comparte tus emociones con nosotros en los comentarios y que Dios te bendiga. Gracias. Continuamos. Ismael tenía 19 años, estudiante de segundo año en la Universidad Central, y era el alumno más joven en teoría de números avanzada por 2 años completos. Todos los días se sentaba en la última fila, en el mismo asiento, en esa esquina donde nadie miraba 2 veces. Nunca levantaba la mano, nunca se ofrecía para responder, nunca le mostraba a nadie lo que realmente podía hacer. Sus tareas eran correctas, pero no destacables. Mantenía un promedio decente, nada especial, nada amenazante. Y eso era intencional. Verán, Ismael había aprendido una lección muy temprano, una lección que su abuela le enseñó cuando era solo un niño. No dejes que vean todo lo que tienes. Guarda algo para cuando lo necesites. Ser visto tenía un costo. Ser notado significaba convertirse en un blanco en su vecindario, en sus escuelas, en cada espacio donde se esperaba que los chicos humildes fracasaran. Así que Ismael se hizo invisible, un fantasma a plena vista. Pero aquí está lo que nadie sabía, lo que nadie podría haber adivinado. Ismael Peralta había estado resolviendo matemáticas de nivel de posgrado desde que tenía 15 años. Autodidacta, sin tutores, sin escuelas privadas, sin programas costosos ni conexiones. Solo era él. Noches largas, café frío y una pila de cuadernos viejos que encontró en el ático de su abuela cuando tenía 13 años. Esos cuadernos lo cambiaron todo. No pertenecían a Ismael, pertenecían a su padre, un hombre llamado Jaime Peralta, quien murió cuando Ismael tenía solo 6 años. Ismael apenas lo recordaba, solo tenía fragmentos, piezas de un rompecabezas que nunca pudo completar. Una mano cálida en su hombro, el olor a polvo de tiza en la ropa y una voz profunda diciendo palabras que se grabaron en su memoria para siempre. Los números no mienten, hijo. La gente sí. Eso era todo. Eso era todo lo que tenía de su padre. Una frase, un sentimiento, un fantasma. Su madre nunca hablaba de Jaime. Cada vez que Ismael hacía preguntas, ella cambiaba de tema. Su mirada se perdía y su voz se tensaba. Eventualmente Ismael dejó de preguntar. Su abuela no era muy diferente. Simplemente sacudía la cabeza y decía: «Tu papá era un buen hombre. El mundo no fue bueno con él». Durante 13 años, eso fue todo lo que Ismael supo. Su padre era bueno, el mundo era cruel. Fin de la historia. Hasta que encontró los cuadernos escondidos en el ático, cubiertos de polvo, esperándolo. Vio páginas y páginas de ecuaciones, pruebas, teorías, ideas matemáticas que Ismael ni siquiera podía empezar a entender, y notas al margen, cientos de ellas, escritas con una letra que le resultaba extrañamente familiar. Ismael no lo sabía entonces, pero estaba mirando la mente de su padre, los sueños de su padre, el trabajo inconcluso de su padre. Le tomó años descifrarlo.
Ismael llegaba a casa de la escuela, ignoraba su propia tarea y estudiaba esos cuadernos en su lugar, enseñándose a sí mismo, pieza por pieza, símbolo por símbolo. A los 15 años, no solo estaba leyendo el trabajo de su padre, lo estaba continuando. A los 17, resolvía problemas que la mayoría de los estudiantes de doctorado no podían tocar. Y a los 19, era silenciosa e invisiblemente uno de los matemáticos más talentosos de la universidad. Y nadie lo sabía. Ni sus profesores, ni sus compañeros, ni siquiera su madre. Ismael mantuvo su don oculto, protegido, guardado para cuando lo necesitara. No sabía que ese momento estaba llegando. No sabía que un secreto de 23 años estaba a punto de estallar. No sabía que el pasado de su padre lo estaba esperando en un aula de la Universidad Central. Ahora déjenme contarles sobre el hombre al frente de esa clase. El profesor Ricardo Valladares, el hombre que pensaba que era intocable. Valladares tenía 58 años, con cátedra fija desde hace 22, publicado en revistas con las que la mayoría de los matemáticos solo soñaban. Dirigía su aula como un reino, y él era el rey. Los estudiantes llamaban a su curso el cementerio, donde los promedios iban a morir, donde los sueños eran enterrados, donde las mentes jóvenes y ambiciosas aprendían cuál era su lugar. A Valladares le gustaba que fuera así. Disfrutaba el miedo, el poder, el control. Se enorgullecía de mantener los estándares. Esa era su frase favorita. La decía en cada reunión de facultad, en cada revisión del departamento, cada vez que alguien cuestionaba sus métodos. Estoy manteniendo los estándares, eliminando a los estudiantes que no pertenecen aquí. Nunca especificaba qué significaba no pertenecer, pero no tenía que hacerlo. Todos lo entendían. 3 quejas formales de discriminación en 5 años. 3 estudiantes de origen humilde que dijeron que Valladares los atacó, los humilló y los expulsó. Todas las quejas fueron desestimadas por falta de pruebas. Valladares tenía amigos en la administración, amigos poderosos, del tipo que hacían desaparecer los problemas. Pero Valladares tenía un secreto, uno que había estado ocultando durante 24 años y estaba a punto de entrar por su puerta. Cada pocos años, un estudiante se escapaba de los filtros de Valladares. Alguien que no encajaba en su imagen de excelencia, alguien que se veía diferente, sonaba diferente o venía del barrio equivocado. Y cada vez Valladares encontraba una manera de ponerlos en su lugar. Una pregunta pública diseñada para avergonzar. Un problema destinado a humillar. Una calificación que los empujaba hacia la salida. Siempre funcionaba. Durante 2 décadas siempre funcionó. Los estudiantes dudaban de sí mismos, abandonaban, se transferían o desaparecían. Y Valladares sonreía. Estándares mantenidos, reino protegido. No tenía idea de que Ismael Peralta era diferente. Que este chico callado de los barrios bajos llevaba algo que Valladares no podía imaginar. Un don heredado de un hombre que Valladares había destruido hacía 24 años. Un hombre llamado Jaime Peralta, el padre de Ismael. Era 15 de octubre, 2 de la tarde, aula 248. Teoría de números avanzada. Ismael entró como cualquier otro día, con la mochila sobre un hombro, la mirada baja, invisible. Tomó su asiento habitual, última fila, rincón lejano. La silla que daba a la salida. Otros 40 estudiantes llenaban la sala, en su mayoría de tercer y cuarto año, en su mayoría de familias adineradas que podían pagar la matrícula exorbitante. Ismael era la excepción. Chico becado, trabajo de medio tiempo, turnos nocturnos en un almacén para cubrir lo que la ayuda financiera no cubría. No se quejaba, simplemente aparecía, hacía el trabajo y permanecía invisible. El profesor Valladares ya estaba al frente cuando Ismael se sentó, tiza en mano, y había una energía extraña en la habitación. «Buenas tardes, clase», dijo Valladares con una voz que tenía un filo, una agudeza que hizo que los estudiantes se sentaran más rectos. «Hoy vamos a divertirnos un poco». Algunos estudiantes intercambiaron miradas nerviosas. La diversión en la clase de Valladares generalmente significaba que alguien estaba a punto de sufrir. Valladares sonrió, esa clase de sonrisa que te daba ganas de correr. «Tengo un problema de desafío, algo especial.
algo que he guardado durante años. Caminó hacia la pizarra y trazó una línea con la tiza. Cualquiera que resuelva esta ecuación obtiene crédito extra automático, lo suficiente para garantizar una A en el semestre, pase lo que pase. Susurros recorrieron la sala. ¿Una A automática en la clase de Valladares? Eso nunca había sucedido, jamás. Pero aquí está la trampa. Los susurros murieron. Si intentan y fallarán, bajarán una letra completa en su calificación final inmediatamente, sin apelaciones, sin segundas oportunidades. Silencio absoluto. Nadie se movió, nadie se ofreció. Valladares escaneó la habitación, sus ojos moviéndose de rostro en rostro, buscando algo. Entonces su mirada se detuvo. Última fila, rincón lejano. Ismael. «Señor Peralta», dijo. El estómago de Ismael se hundió. «Sí, señor. Ha estado muy callado este semestre, sentado allá atrás haciendo el mínimo, casi como si estuviera escondiendo algo». Algunos estudiantes se dieron la vuelta, mirando, juzgando. «Levántese». Ismael se levantó lentamente. «Venga al frente, veamos qué tiene realmente». Ismael caminó hacia adelante, cada paso más pesado que el anterior. Podía sentir los ojos sobre él, 40 estudiantes mirando, esperando que fallara. Valladares le entregó la tiza. Sus dedos se tocaron por un momento. La piel de Valladares estaba fría. Esta es una ecuación de un artículo de 1986. Los matemáticos han trabajado en ella durante décadas. Estudiantes de doctorado lo han intentado. Profesores lo han intentado. Nadie la ha resuelto. Se inclinó más cerca, bajando la voz a un susurro que solo Ismael podía escuchar. «Entre tú y yo, no creo que dures ni 30 segundos». Luego, más fuerte para la clase. 5 minutos, señor Peralta. Impresióneme o abandone mi clase hoy mismo. Valladares se volvió hacia la pizarra y comenzó a escribir la ecuación que destruiría su carrera. La tiza chirriaba contra la pizarra negra, números y símbolos extendiéndose como un virus. Era compleja, con capas, el tipo de problema que hacía sudar a los matemáticos experimentados. Una ecuación diofántica modificada, variables enredadas como un rompecabezas diseñado por alguien cruel. Una notación que la mayoría de los estudiantes universitarios ni siquiera reconocerían. Valladares retrocedió, admiró su trabajo y se cruzó de brazos. Sus 5 minutos comienzan ahora. Ismael miró la pizarra. Su corazón debería haber estado latiendo con fuerza. Sus manos deberían haber estado temblando. Cada instinto debería haberle dicho que se rindiera, que dijera que no podía hacerlo, que se sentara y sobreviviera. Pero algo más estaba sucediendo. Algo se agitaba en el fondo de su mente. Un recuerdo, un reconocimiento. Había visto esta ecuación antes, en un cuaderno con la letra de su padre fechado en octubre de 1994. El mundo se estrechó. El aula desapareció. Los estudiantes que observaban se desvanecieron en la nada. Todo lo que Ismael podía ver era la pizarra. Todo lo que podía escuchar era la voz de su padre. Los números no mienten, hijo. La gente sí. Su padre había trabajado en este problema exacto hace 24 años, en cuadernos que nadie más había visto. Y en el margen, 3 palabras. Resuelto. Método C. Ismael recordaba la solución. Cada paso, cada transformación, cada giro elegante que hacía posible lo imposible. Levantó la tiza. «¿Qué está haciendo?», se rió Valladares. «No se avergüence, solo admita que no puede». Ismael comenzó a escribir. Su mano se movía con certeza, los números fluían, los símbolos se alineaban. Su enfoque era poco convencional, nada parecido a los métodos de los libros de texto, nada parecido a algo que Valladares hubiera visto jamás. Porque no era de un libro de texto, era del cuaderno de un hombre muerto, un método que nunca había sido publicado, nunca compartido, hasta ahora. La sonrisa de Valladares desapareció. «Señor, 30 segundos». Ismael siguió escribiendo. Un estudiante se inclinó hacia adelante, luego otro. Algo estaba sucediendo, algo inesperado. 60 segundos. La pizarra se estaba llenando, la solución tomaba forma.
Valladares dio un paso más cerca, con el rostro pálido, sus ojos escaneando el trabajo. Ese método, eso no es... ¿De dónde sacó? Ismael no respondió, no disminuyó la velocidad, no miró atrás. 90 segundos. Dejó la tiza, dio un paso atrás y se dio la vuelta. Terminado. 94 segundos. Eso fue lo que le tomó resolver una ecuación que había dejado perplejos a los matemáticos durante 40 años. El aula estaba congelada. Valladares miraba fijamente la pizarra, sus ojos moviéndose a través de la solución, revisando, volviendo a revisar, buscando un error. No había ninguno. La solución estaba completa, correcta, elegante. Eso no es posible. La voz de Valladares se quebró. Eso no es... Usted no podría... Es correcto, señor. La voz de Ismael era firme. Puede verificarlo. Un estudiante comenzó a aplaudir, luego otro, luego más. ¡Silencio! Valladares levantó la mano. Todos, silencio. Los aplausos murieron, pero el daño estaba hecho. Un estudiante de 19 años del barrio bajo acababa de resolver lo que un profesor titular no podía, frente a 40 testigos. Valladares se dio la vuelta con la cara roja y las manos temblando. ¿Dónde aprendió ese método? Ese enfoque no está en ningún libro de texto. Mi padre me lo enseñó, respondió Ismael. ¿Su padre? La voz de Valladares cambió, algo parpadeó detrás de sus ojos. ¿Quién es su padre? Su nombre era Jaime Peralta, dijo Ismael. Murió cuando yo tenía 6 años. Por un segundo, solo uno, la máscara de Valladares se rompió. Miedo, reconocimiento, algo que parecía casi pánico. Luego desapareció, reemplazado por hielo. Clase terminada, todos fuera, ahora. Los estudiantes agarraron sus mochilas y corrieron hacia la puerta. Ismael no se movió. Señor Peralta, la voz de Valladares estaba apenas controlada. Sabrá de mí. Las palabras se extendieron como la pólvora. Para la hora de la cena, la mitad del campus estaba hablando. La historia crecía con cada recuento. ¿Escuchaste? Un chico de segundo año resolvió la ecuación imposible de Valladares. En menos de 2 minutos hizo que el viejo perdiera la cabeza. Un chico humilde que nunca dijo una palabra en todo el semestre y luego... ¡bum! Estudiantes que nunca habían tomado una clase de matemáticas lo discutían. Ismael Peralta, el callado de la última fila, el tipo que hizo quedar al profesor Valladares como un tonto. Ismael no quería tener nada que ver con eso. Regresó a su pequeño apartamento, cerró la puerta con llave, bajó las persianas e intentó volverse invisible de nuevo. No funcionó. Su teléfono no dejaba de vibrar con mensajes de compañeros con los que nunca había hablado. Los ignoró todos. Lo que no podía ignorar era la sensación en su estómago. Algo estaba mal. La forma en que Valladares lo había mirado cuando dijo el nombre de su padre, eso no fue sorpresa. Eso fue reconocimiento. Eso fue miedo. 2 días después, Ismael supo por qué. El correo electrónico llegó a las 3:47 de la tarde. Asunto: violación de integridad académica. Reunión inmediata requerida. Ismael lo leyó 3 veces. Cada vez las palabras golpeaban más fuerte. Violación de integridad. Eso significaba trampa. Eso significaba expulsión. Eso significaba que todo por lo que había trabajado se había esfumado. Entró en la oficina de Valladares a las 4 en punto. La puerta se cerró detrás de él como la tapa de un ataúd. Valladares estaba sentado detrás de su escritorio, tranquilo, controlado, con una pila de papeles perfectamente ordenados frente a él. Siéntese, señor Peralta. Ismael se sentó. La silla era incómoda, probablemente a propósito. Déjeme ser directo con usted. La voz de Valladares era suave, profesional. Su desempeño en mi clase hace 2 días ha generado serias preocupaciones. ¿Preocupaciones? Su solución a esa ecuación fue demasiado perfecta, demasiado rápida, demasiado sofisticada para alguien de su historial. Ismael sintió el calor subiendo a su pecho. ¿Mi historial? Permítame decirlo claramente. Valladares se inclinó hacia adelante.
Ningún estudiante de segundo año resuelve un problema así en 90 segundos. No sin ayuda, no sin hacer trampa. Yo no hice trampa. Entonces explíquelo. Valladares abrió las manos. Explique cómo un chico de 19 años de los barrios bajos, que trabaja turnos nocturnos en un almacén y apenas sobrevive con la beca, de alguna manera resuelve un problema que derrotó a matemáticos profesionales durante 40 años. Ismael mantuvo la voz firme, pero por dentro estaba temblando. Le dije en clase, mi padre me enseñó. Ah, sí, su padre, el matemático muerto. Los labios de Valladares se curvaron. Conveniente, ¿no es así? Un testigo que nunca puede ser interrogado. Es la verdad. Esto es lo que creo que es la verdad, señor Peralta. Valladares sacó un documento de la pila. Creo que encontró esa solución en algún lugar en línea, en una vieja revista académica. La memorizó, esperó su momento y jugó al héroe frente a mi clase. Deslizó el documento sobre el escritorio. Esta es una queja formal de integridad académica. La presentaré ante la oficina del decano hoy mismo. Ismael miró el papel. Su nombre estaba en la parte superior, palabras como fraude y mala conducta dispersas por todas partes. Tiene 2 semanas para probar que no hizo trampa, sonrió Valladares. Si no puede, y seamos honestos, no puede, será expulsado permanentemente. Su expediente quedará marcado para siempre. Su futuro, bueno, digamos que querrá conservar ese trabajo en el almacén. Las manos de Ismael se cerraron en puños, pero su voz se mantuvo calmada. Aprendí ese método de los cuadernos de mi padre. Él era matemático. Trabajó en ese problema exacto. Algo parpadeó en los ojos de Valladares, solo por un instante. ¿Los cuadernos de su padre? Sí. ¿Y cuál era el nombre de su padre otra vez? Jaime. Ismael hizo una pausa. Jaime Peralta. El parpadeo se convirtió en una grieta. La máscara de Valladares resbaló por solo un segundo. Nunca he oído hablar de él. La voz de Valladares fue demasiado rápida, demasiado defensiva. Estudió matemáticas, era brillante, todos decían que «dije que nunca he oído hablar de él». Valladares se puso de pie abruptamente. «Esta reunión ha terminado. Recibirá el aviso formal de la audiencia dentro de 48 horas». Caminó hacia la puerta y la abrió. «Le sugiero que se retire ahora. Ahórrese la humillación de una expulsión pública porque eso es lo que viene, señor Peralta. Se lo garantizo». Ismael se puso de pie. Sus piernas se sentían débiles, pero sostuvo la mirada de Valladares. «No hice trampa y no me voy a retirar». «Entonces es un tonto», escupió Valladares. «Justo como...» Se detuvo a sí mismo, pero no lo suficientemente rápido. «¿Justo como quién?», preguntó Ismael. «Salga de mi oficina». Ismael se fue, pero mientras caminaba por el pasillo, un pensamiento lo consumía. ¿Justo como quién? Valladares sabía algo sobre su padre, sobre el pasado, algo que estaba desesperado por mantener enterrado. Esa noche Ismael hizo una llamada telefónica que lo desbloqueó todo. «Mamá, necesito preguntarte algo sobre papá». Silencio, largo y pesado. «¿Por qué traes esto a colación ahora, Ismael?» «Porque un profesor en la Universidad Central está tratando de expulsarme. Me acusa de hacer trampa, y cuando dije el nombre de papá, parecía aterrorizado, como si hubiera visto un fantasma». Más silencio. Luego un sonido que Ismael no había escuchado en años. Su madre llorando. «¿Cuál es el nombre del profesor?» «Valladares. Ricardo Valladares». Una respiración entrecortada, un sollozo ahogado. «Mamá, ¿qué pasa? ¿Qué pasó?» «Ven a casa este fin de semana, Ismael». Su voz temblaba. «Hay cosas que debí haberte dicho hace mucho tiempo. Cosas sobre tu padre. Cosas sobre ese hombre». «¿Qué cosas?» «No por teléfono. Ven a casa, por favor». La línea se cortó. Ismael se sentó en su apartamento, rodeado de los cuadernos de su padre, la letra que había memorizado, las ecuaciones que había estudiado durante 6 años. Abrió el más antiguo, la primera página, lápiz descolorido. Universidad Central, otoño de 1994.
Su padre había estudiado aquí, en esta universidad, en este departamento, hace 24 años. Pasó las páginas buscando. Cerca del final, una página arrancada. Solo quedaban fragmentos, pero una palabra era visible. Valladares. Lo que sea que haya pasado entre ellos destruyó la vida de su padre, y ahora amenazaba con destruir la suya. Ismael condujo a casa ese fin de semana, 4 horas bajo la lluvia y carreteras vacías. Su madre lo esperaba en la mesa de la cocina, con una caja de cartón frente a ella, la caja que a Ismael nunca se le permitió abrir. Mantuve esto oculto. La voz de Linda era apenas un susurro. Pensé que si nunca lo sabías, estarías a salvo. ¿A salvo de qué, mamá? Ella abrió la caja. Adentro había cartas, documentos, fotografías. Un joven con los ojos de Ismael, la sonrisa de Ismael, un rostro que apenas recordaba. Tu padre fue estudiante en la Universidad Central hace 24 años. Las manos de Linda temblaban. Era el matemático más brillante de su programa. Todos decían que cambiaría el mundo. ¿Qué le pasó? Su asesor pasó. Sacó una carta amarillenta por el tiempo, fechada en febrero de 1995. Estimado señor Peralta, tras la investigación sobre mala conducta académica, su inscripción en la universidad queda terminada. Ismael leyó la firma al pie. Ricardo Valladares, jefe de departamento. Su sangre se heló. Valladares era el asesor de papá. Tu padre desarrolló una solución, un gran avance. La misma ecuación que resolviste en esa clase, dijo su madre secándose los ojos. Iba a publicarla, hacerse un nombre, cambiarlo todo. Y Valladares se la robó. ¿Qué? Tomó el trabajo de Jaime, lo publicó bajo su propio nombre en 1995. Construyó toda su carrera sobre él. Y cuando tu padre intentó defenderse, fue acusado de plagio. De su propio trabajo, Ismael. Linda continuó, con la voz quebrada. Valladares dijo que tu padre le había copiado a él. La universidad le creyó al profesor titular antes que al joven estudiante humilde. Sin investigación real, sin audiencia justa, solo destrucción. Ismael sintió que la habitación daba vueltas. Pero había una pregunta más que tenía que hacer. ¿Cómo murió papá, mamá? Linda no podía mirarlo. Por favor, necesito saber. Tenía 6 años. Su voz se quebró. Intentó seguir adelante, consiguió un trabajo, se casó conmigo, te tuvimos a ti. Pero la injusticia lo carcomía. Saber que el trabajo de su vida tenía el nombre de otro hombre. Finalmente lo miró a los ojos. Dejó una nota. Dijo que no podía luchar más. Dijo que el sistema había ganado. Y luego él no pudo terminar. Ismael entendió. Su padre no solo había muerto. Había sido asesinado lenta y deliberadamente por un hombre que robó su trabajo, destruyó su reputación y se fue con las manos limpias. Y ese hombre todavía estaba enseñando, todavía poderoso, todavía destruyendo estudiantes. No voy a dejar que gane de nuevo, mamá. Ismael, por favor, solo transfiérete, aléjate. No dejes que te haga lo que le hizo a tu padre. Ismael negó con la cabeza. Papá se alejó, se rindió y eso lo mató. Se puso de pie. Voy a terminar lo que él empezó. Y voy a hacer que Ricardo Valladares pague por cada vida que destruyó. Las siguientes 2 semanas fueron las peores de la vida de Ismael. Presentó su apelación. La universidad exigió nuevas pruebas que Valladares había pasado 24 años enterrando. La Oficina de Integridad Académica le dio 14 días. 2 semanas para probar que no era un tramposo. 2 semanas para exponer un crimen más antiguo que él. Nunca iba a ser suficiente. Los susurros comenzaron de inmediato. Ese es el chico que hizo trampa en la clase de Valladares. Escuché que robó la solución de Internet. El típico fraude de los becados, siempre los atrapan. Estudiantes que nunca habían hablado con Ismael de repente tenían opiniones sobre él. Su grupo de estudio dejó de responder mensajes. Su compañero de laboratorio pidió un cambio. Los profesores que antes le sonreían ahora miraban a través de él como si fuera de cristal. El almacén donde trabajaba le dio turnos extra. Ya que tendrás más tiempo pronto,
dijo su gerente con una sonrisa burlona. Escuché que tienes problemas en la escuela. Ismael no preguntó cómo se había enterado. Las malas noticias viajaban rápido, especialmente cuando alguien poderoso las difundía. Dejó de ir a clase. ¿Cuál era el punto? Cada conferencia se sentía como un juicio. Pasaba las noches solo, rodeado de los cuadernos de su padre, buscando algo que pudiera salvarlo. Los cuadernos que le habían enseñado todo, pero que nadie creía que fueran reales. ¿Cómo pruebas que el trabajo de un hombre muerto es auténtico? ¿Cómo luchas contra un sistema diseñado para proteger a los poderosos? Ismael no lo sabía, y cada día su audiencia se acercaba más. Luego llegó la carta que casi lo rompió por completo. Estimado señor Peralta, su audiencia de apelación ha sido programada para el 28 de noviembre a las 9 de la mañana. El 28 de noviembre, durante el receso académico. Tenga en cuenta que esta fecha cae durante las vacaciones. Los defensores de la facultad y representantes estudiantiles pueden tener disponibilidad limitada. Ismael lo leyó 5 veces. Habían programado su audiencia durante un feriado, cuando el campus estaba vacío, cuando los testigos no estarían cerca, cuando nadie estaría mirando. Esto no era justicia. Esto era una ejecución. Ismael trató de defenderse. Llamó a todos los que se le ocurrieron. La oficina de integridad, cerrada por vacaciones. El centro de defensa estudiantil, correo de voz. Ayuda legal. Le devolveremos la llamada después del receso. La oficina del decano, el horario no es negociable. Cada puerta cerrada, cada esperanza aplastada. Ismael se sentó en su apartamento, las paredes cerrándose sobre él. Entendió por primera vez por qué su padre se rindió. El sistema no estaba roto, estaba diseñado así. Construido para proteger a gente como Valladares. Construido para aplastar a gente como Jaime Peralta, como Ismael. Quizás mamá tenía razón, susurró a la habitación vacía. Quizás debería simplemente alejarme. Fue entonces cuando encontró el sobre. En el fondo de la caja de su padre, debajo de todo lo demás, un sobre sellado, amarillento por los años. Para Ismael, cuando sea lo suficientemente mayor. La letra de su padre. Las manos de Ismael temblaban mientras lo abría. Hijo, si estás leyendo esto, ya no estoy. Lo siento. No pude ser más fuerte. Me quitaron todo. Mi trabajo, mi nombre, mi futuro, mi voluntad de luchar. Las lágrimas nublaron la visión de Ismael. Pero no pudieron llevarte a ti. Y no pudieron llevarse lo que está en tu sangre. Tienes el don. Lo vi cuando era solo un bebé, la forma en que tus ojos seguían los patrones, la forma en que buscabas mis cuadernos. Ismael siguió leyendo, la voz de su padre alcanzándolo a través de 24 años. Un día serás mejor de lo que yo nunca fui, y cuando vengan por ti, porque vendrán, no cometas mi error, no desaparezcas, no les des la satisfacción. Las siguientes palabras lo golpearon como un puño. Pelea. Incluso cuando duela, incluso cuando estés solo, incluso cuando el mundo entero diga que no puedes ganar. Pelea, porque rendirse no es paz, es solo otro tipo de muerte. Ismael sostuvo la carta contra su pecho. Su padre lo había sabido. Incluso antes de que Ismael tuviera edad para entender, sabía que este día llegaría. Y le había dicho a Ismael exactamente qué hacer. Ismael no durmió esa noche. En su lugar, trabajó organizando los cuadernos de su padre, fechando cada página, cruzando cada ecuación con las publicaciones de Valladares. El patrón era innegable. El trabajo de Jaime Peralta estaba fechado en 1994. La publicación de Valladares en 1995. Las mismas ecuaciones, los mismos métodos, las mismas soluciones. Las fechas lo probaban todo. Su padre había llegado primero. Valladares era el ladrón. Pero Ismael sabía que la evidencia por sí sola no era suficiente. No contra un profesor titular con 23 años de protección institucional. No en un sistema diseñado para enterrar a personas como él. Necesitaba a alguien dentro, alguien con credenciales, alguien a quien Valladares no pudiera silenciar. Ismael abrió su computadora portátil y buscó en el directorio de la facultad de la Universidad Central, buscando un aliado.
Un nombre llamó su atención. Doctora Lidia Mora, profesora asociada de Matemáticas Aplicadas, doctora por el Instituto Tecnológico y una de los pocos miembros de la facultad que venía de un origen humilde. Había escuchado historias sobre ella. No jugaba a la política, no protegía a la vieja guardia y tenía fama de luchar batallas que otros no se atrevían a tocar. Ismael miró el reloj. 5:47 de la mañana. Demasiado temprano para llamar, pero no para enviar un correo. Comenzó a escribir. Doctora Mora, mi nombre es Ismael Peralta. No me conoce, pero necesito su ayuda. El profesor Valladares me acusa de hacer trampa, pero tengo pruebas de que ha estado ocultando algo durante 24 años. Algo sobre mi padre, Jaime Peralta. Por favor, usted es mi última esperanza. Presionó enviar y esperó. Los minutos se convirtieron en horas, las horas en una eternidad. La doctora Lidia Mora tenía 48 años y había sobrevivido 2 décadas en la academia siendo el doble de buena y 3 veces más cuidadosa. Sabía qué batallas elegir. Sabía cuándo hablar y cuándo callar. Durante 24 años había guardado silencio sobre Jaime Peralta, pero ya no más. La oficina de la doctora Mora era pequeña, llena de libros y títulos en la pared. Había una sola fotografía en su escritorio, un grupo de jóvenes estudiantes de posgrado sonriendo a la cámara. «Cierra la puerta», dijo ella, «y siéntate». Ismael obedeció. «Cuéntamelo todo desde el principio, no omitas nada». Ismael habló durante 30 minutos. La ecuación, la humillación, la acusación, los cuadernos de su padre, la carta de expulsión de 1995, todo. La doctora Mora escuchó sin interrumpir, con el rostro ilegible. Cuando Ismael terminó, ella permaneció en silencio durante un largo rato. Luego señaló la fotografía en su escritorio. ¿Ves a ese hombre? El segundo desde la izquierda. Ismael miró. Un joven moreno, con una sonrisa brillante y ojos llenos de esperanza. «Ese es tu padre, Jaime Peralta», dijo ella. «Estuvimos en el mismo programa de doctorado en 1994». El corazón de Ismael se detuvo. ¿Usted lo conocía? Lo conocía bien. Era el matemático más talentoso que había conocido. Todos decían que cambiaría el campo para siempre. Su voz bajó de tono. Y luego Valladares lo destruyó. ¿Usted vio lo que pasó? Lo vi todo. La doctora Mora se levantó y caminó hacia la ventana dándole la espalda a Ismael. Tu padre desarrolló algo extraordinario, una solución a un problema que había dejado perplejos a los matemáticos durante décadas. Iba a ser su obra maestra, su boleto para todo. Se dio la vuelta. La misma ecuación que Valladares te hizo resolver. Valladares era su asesor, tenía acceso a todo el trabajo de Jaime, sabía exactamente lo que estaba desarrollando. Y se lo robó. Su voz se endureció. Lo publicó bajo su propio nombre en 1995. Construyó toda su carrera sobre eso. Obtuvo la titularidad, se hizo famoso, se hizo rico. Y cuando tu padre intentó defenderse, cuando trató de probar que el trabajo era suyo, Valladares lo acusó de plagio. La universidad le creyó al profesor titular antes que al estudiante. Sin investigación, sin juicio justo, solo destrucción. Ismael sintió que la rabia crecía dentro de él. Usted estaba allí, podría haber dicho algo. Lo sé. La voz de la doctora Mora se quebró. Tenía 22 años, era una mujer joven tratando de sobrevivir en un departamento que apenas toleraba mi existencia. Hablar significaba perderlo todo. Lo miró a los ojos. Llevo esa culpa durante 24 años. Me despierto pensando en ello. Me voy a dormir pensando en ello. Cada vez que Valladares pasa junto a mí en el pasillo, recuerdo lo que no hice. ¿Por qué me ayuda ahora?, preguntó Ismael. Porque estoy cansada de ser una cobarde, dijo ella sentándose de nuevo. Y porque tienes algo que tu padre nunca tuvo. ¿Qué cosa? Pruebas que no pueden ser ignoradas. Sacó una carpeta de su cajón. Después de tu correo investigué un poco. Archivos de la universidad, registros del departamento, cosas que Valladares pensó que había enterrado para siempre.
Esparció los documentos sobre el escritorio. Esta es una propuesta de investigación que tu padre presentó en octubre de 1994. Describe la metodología exacta que Valladares publicó en 1995. Ismael miró los papeles, el nombre de su padre, el trabajo de su padre, fechado antes de la publicación de Valladares. Y esto, la doctora Mora sacó otro documento, es una queja formal que tu padre presentó en febrero de 1995, alegando que Valladares robó su investigación. Fue desestimada por falta de pruebas. Tu padre fue expulsado 2 semanas después. Entonces Valladares ha hecho esto antes, dijo Ismael, y se ha salido con la suya durante 24 años. Pero aquí está la clave. La doctora Mora se inclinó hacia adelante. Los cuadernos de tu padre. Si podemos probar que son auténticos, que no fueron fabricados, entonces toda la defensa de Valladares se derrumba. ¿Cómo probamos eso? Nosotros no lo hacemos. Conseguimos a alguien más para que lo pruebe. Alguien cuyas credenciales sean tan impecables que la universidad no pueda ignorarlas. Tomó su teléfono. Mi asesor de doctorado, el doctor Benjamín Cárdenas, emérito del Instituto Tecnológico, nominado a la Medalla Fields, el matemático más respetado del país. Si él dice que tus habilidades son reales, nadie puede discutirlo. ¿Nos ayudará? No lo sé. Tiene 71 años, está semi-retirado y no acepta reuniones. Pero para algo como esto, para tener la oportunidad de corregir un error de 24 años, podría hacer una excepción. Empezó a marcar. El teléfono sonó 1, 2 veces. Una voz contestó. Ismael no podía escuchar la conversación, solo el lado de la doctora Mora. Benjamín, soy Lidia. Sí, sé que ha pasado tiempo. Necesito un favor, uno grande. Fraude académico. 24 años de antigüedad. El hijo de la víctima. Sí, estoy segura. Su nombre es Peralta, el hijo de Jaime Peralta. Silencio en el otro extremo. Luego la doctora Mora sonrió. Gracias, te enviaré todo esta noche. Colgó. El doctor Cárdenas está reuniendo un panel. 3 matemáticos para una evaluación independiente. Tienes 48 horas para prepararte. Ismael sintió esperanza por primera vez en semanas. ¿Cuál es el truco? Uno de los miembros del panel, el doctor Gregorio Solís, estaba en la Universidad Central en 1994. La sangre de Ismael se heló. Conocía a mi padre. Posiblemente estaban en el mismo programa. La expresión de la doctora Mora se oscureció. Podría ser un testigo o podría ser otro de los aliados de Valladares. No sé cuál de los dos. Ismael se puso de pie. 48 horas, 3 matemáticos, una oportunidad. Si pasas su prueba, el cargo de plagio se derrumba, asintió la doctora Mora. Si fallas... No necesitaba terminar la frase. Ismael sabía exactamente lo que estaba en juego. 26 de noviembre, 9 de la mañana. Una sala de conferencias en el centro de la ciudad. Terreno neutral. Sin administradores de la universidad. Sin Valladares. Solo 3 matemáticos e Ismael. El panel estaba sentado en una mesa larga. Ismael los enfrentó solo. El doctor Benjamín Cárdenas, de 71 años, cabello blanco y ojos agudos, tenía el tipo de presencia que hacía que todos los demás en la sala se sintieran más pequeños. A su lado, la doctora Catalina Reyes, experta en criptografía conocida por su honestidad brutal y cero tolerancia a las excusas. Y finalmente, el doctor Gregorio Solís, experto en teoría de números, y como Ismael ahora sabía, graduado de la Universidad Central en 1995, el año en que su padre fue destruido. El rostro de Solís era ilegible. Amigo o enemigo, Ismael no podía decirlo. El doctor Cárdenas habló primero. Señor Peralta, ¿entiende el propósito de esta evaluación? Sí, señor. Estamos aquí para determinar si sus habilidades matemáticas son genuinas, si resolvió esa ecuación mediante habilidad o mediante fraude. La voz de Cárdenas era fría, clínica. No tenemos interés en el resultado. No estamos aquí para salvarlo ni condenarlo. Estamos aquí por la verdad. Ismael asintió. Bien, entonces comencemos. Curvas elípticas, dificultad de nivel posgrado.
el tipo de problema que separaba a los estudiantes de los eruditos. Ismael tomó su lápiz. Por un momento, su mano tembló. El peso de todo lo presionaba. El legado de su padre, su propio futuro, 24 años de verdad enterrada. Entonces escuchó la voz de su padre, el fragmento que había llevado desde la infancia. Los números no mienten, hijo. La gente sí. Su mano se estabilizó. Comenzó a escribir. El primer problema le tomó 43 minutos. Tiempo esperado, 90 minutos. La doctora Treyes levantó una ceja y tomó una nota. El segundo problema, aritmética modular con aplicaciones criptográficas, más complejo, más exigente. Ismael encontró un atajo elegante, un método que no estaba en ningún libro de texto, un método de los cuadernos de su padre. 1 hora y 8 minutos. El doctor Cárdenas se inclinó hacia adelante observando atentamente. El tercer problema, construcción de pruebas abiertas. Sin respuesta correcta, solo una demostración de pensamiento matemático. Aquí era donde la mayoría de los estudiantes fallaban, donde el talento bruto importaba más que la memorización. Ismael cerró los ojos, pensó en el enfoque de su padre, lateral, inesperado, hermoso. Abrió los ojos y escribió. 3 horas y 22 minutos. Ismael dejó el lápiz. Terminado. El panel recogió su trabajo y deliberó en susurros. Ismael se sentó inmóvil, su destino en sus manos. El doctor Solís estudió las páginas por más tiempo, con una expresión preocupada. No parecía sospecha. Era algo más, algo que parecía casi culpa. Finalmente el doctor Cárdenas habló. Necesitaremos 30 minutos para revisar. Espere afuera. Ismael salió al pasillo. La doctora Mora lo estaba esperando. ¿Cómo te fue? No lo sé. Su voz sonaba hueca. Hice lo mejor que pude. Eso es todo lo que puedes hacer. Esperaron. 30 minutos se convirtieron en 45, luego 1 hora. Cada segundo se sentía como un veredicto. Entonces la puerta se abrió y el doctor Solís se paró allí, solo. Señor Peralta, ¿puedo hablar con usted en privado? La doctora Mora se tensó. Lo que sea que tenga que decir, por favor. Esto es personal. La voz de Solís se quebró. Ismael lo siguió a un rincón del pasillo, lejos de la puerta, lejos de oídos indiscretos. Solís no podía mirarlo a los ojos. Conocí a tu padre. El corazón de Ismael se detuvo. Estábamos en el mismo programa en 1994. Él era... Solís tragó saliva. Era el mejor de nosotros, el matemático más brillante que había conocido. Todos sabían que iba a hacer algo extraordinario. ¿Qué pasó? Valladares pasó. Las manos de Solís temblaban. Tu padre desarrolló una solución, trabajo revolucionario, y Valladares lo robó, lo reclamó como suyo. ¿Usted lo sabía? Todos lo sabían. Solís finalmente levantó la vista. Sus ojos estaban húmedos. Cuando Valladares acusó a tu padre de plagio, todos sabíamos que era mentira. Pero Valladares tenía poder, titularidad, conexiones, y nosotros teníamos miedo. Ismael sintió que la rabia crecía. Dejaron que destruyera a mi padre. Sí, la voz de Solís se rompió. He llevado esa culpa durante 24 años. Me dije a mí mismo que no era asunto mío, que tu padre debía haber hecho algo mal. Pero lo sabía, siempre lo supe. Metió la mano en su chaqueta y sacó un sobre. Esta es mi declaración escrita, todo lo que presencié, todo lo que debía haber dicho en 1994. Ismael tomó el sobre con las manos temblando. ¿Por qué ahora? Porque te vi en esa sala, te vi resolver esos problemas, y me di cuenta. Solís se secó los ojos. Que no estás luchando solo por ti. Estás luchando por él, por un hombre que merecía algo mejor, un hombre al que todos le fallamos. Se enderezó. No voy a fallarle de nuevo. Voy a cambiar mi evaluación y voy a testificar contra Valladares. Ismael sostuvo el sobre, una confesión de 24 años de antigüedad. ¿Pero sería suficiente? La puerta se abrió de nuevo. El doctor Cárdenas salió. Señor Peralta, estamos listos. Ismael volvió a entrar con la doctora. Mora a su lado,
y Solís tomando su asiento con los demás. El doctor Cárdenas sostenía los exámenes de Ismael. Señor Peralta, en 43 años de matemáticas he evaluado a miles de estudiantes de las mejores instituciones del mundo. Hizo una pausa. Su trabajo de hoy es excepcional. Problema 1, completado en la mitad del tiempo esperado. Problema 2, utilizó un método que solo he visto en investigaciones avanzadas. Problema 3, su construcción de pruebas muestra un pensamiento original a un nivel profesional. Ismael contuvo el aliento. Es mi opinión profesional que usted no es un fraude. Usted es un talento matemático genuino. La doctora Reyes asintió. De acuerdo, las acusaciones en su contra no tienen fundamento. El doctor Solís se puso de pie. Y yo estoy preparado para proporcionar testimonio sobre los eventos que presencié en 1994. Eventos que explican cómo el profesor Valladares obtuvo el trabajo que ha reclamado como suyo durante 24 años. Ismael exhaló, el primer respiro real que había tomado en semanas. El doctor Cárdenas lo miró directamente. Señor Peralta, su padre estaría orgulloso. 28 de noviembre, 9 de la mañana. Edificio de administración de la universidad. La sala de audiencias era fría, formal, diseñada para intimidar. A un lado estaban Ismael y la doctora Mora con una pila de pruebas. Al otro, el profesor Ricardo Valladares, confiado, sonriente, seguro de su victoria. No sabía lo que se le venía encima. Este es un caso sencillo. La voz de Valladares era suave, ensayada. El señor Peralta presentó una solución que ningún estudiante de pregrado podría derivar independientemente. Se niega a explicar cómo la obtuvo. La única conclusión lógica es la deshonestidad académica. Abrió las manos con falsa compasión. No me complace hacer esto, pero la Universidad Central tiene estándares, y esos estándares deben mantenerse. El decano se volvió hacia Ismael. Señor Peralta, ¿su respuesta? Ismael se puso de pie con la voz firme. No hice trampa. No podría haberlo hecho porque el método que usé provino de los cuadernos de mi padre. Cuadernos fechados en 1994, un año completo antes de que el profesor Valladares publicara la misma solución bajo su propio nombre. La sonrisa de Valladares parpadeó. ¡Objeción! Esos cuadernos podrían haber sido fabricados. Entonces explique esto. La doctora Mora se puso de pie y colocó un documento sobre la mesa. Esta es una propuesta de investigación presentada por Jaime Peralta al Departamento de Matemáticas en octubre de 1994. Describe la metodología exacta que el profesor Valladares publicó en 1995. Colocó otro documento a su lado. Y esta es una queja formal presentada por Jaime Peralta en febrero de 1995, alegando que su asesor, el profesor Valladares, robó su trabajo y reclamó el crédito. El rostro de Valladares palideció. Esos documentos son irrelevantes. Jaime Peralta era un plagiador comprobado que... Jaime Peralta era mi padre. La voz de Ismael cortó el aire de la habitación. Y no plagió a nadie. Él fue la víctima. Él... La doctora Mora continuó. Tenemos verificación independiente de las habilidades del señor Peralta. 3 matemáticos, el doctor Benjamín Cárdenas, la doctora Catalina Reyes y el doctor Gregorio Solís, lo evaluaron hace 2 días. Produjo las evaluaciones escritas. Los 3 concluyeron que Ismael Peralta es un talento matemático genuino. Los 3 declararon que la acusación de plagio no tiene fundamento. Valladares estaba sudando ahora. Esas evaluaciones no prueban nada sobre dónde aprendió el método. Esos... Hay más. La voz de la doctora Mora se endureció. El doctor Solís ha proporcionado una declaración jurada. Deslizó el documento sobre la mesa. La confesión de Solís. El doctor Solís era estudiante de posgrado aquí en 1994. Fue testigo de cómo el profesor Valladares se atribuyó el mérito del trabajo de Jaime Peralta. Fue testigo de las falsas acusaciones. Fue testigo del encubrimiento. Valladares se levantó abruptamente. «Estos son habladurías. Solís está mintiendo. Él nunca fue...» «Siéntese, profesor Valladares». La voz del decano fue hielo puro. Tendrá su oportunidad de responder. Valladares se sentó con las manos temblando. Ismael dio un paso adelante.
Mi padre tenía 21 años cuando el profesor Valladares destruyó su vida. Fue acusado de robar su propio trabajo, expulsado, puesto en una lista negra. Nunca se recuperó. Su voz se quebró. Se quitó la vida cuando yo tenía 6 años, por lo que este hombre le hizo. Ismael señaló a Valladares. Y ahora, 24 años después, intentó hacerme lo mismo a mí. Porque entré en su clase, porque resolví una ecuación, porque no podía soportar que un chico humilde del barrio supiera algo que él nunca pudo entender. El testimonio en vídeo del Dr. Cárdenas se reprodujo en la pantalla. He revisado extensamente el trabajo de Ismael Peralta. Sus habilidades son extraordinarias. Sus métodos se alinean precisamente con la investigación documentada en los cuadernos de su padre. Investigación que es anterior al trabajo publicado por el profesor Valladares por más de un año. Cárdenas miró directamente a la cámara. Es mi opinión profesional que el profesor Ricardo Valladares ha construido su carrera sobre trabajo robado, y su acusación contra Ismael Peralta no solo es falsa, es la continuación de un fraude que comenzó hace 24 años. El vídeo terminó. La habitación estaba en silencio. El decano miró a Valladares. «Profesor Valladares, ¿tiene algo que decir?» Valladares abrió la boca y la cerró. Por primera vez en 23 años, no tenía nada. El decano asintió. El cargo de deshonestidad académica contra Ismael Peralta queda desestimado. Efectivo inmediatamente. Hizo una pausa. Y se abrirá una investigación sobre el profesor Ricardo Valladares con respecto a las acusaciones de mala conducta en la investigación, acusaciones fraudulentas y abuso de autoridad académica. Ismael exhaló. 24 años. Finalmente, justicia. Antes de que se levantara la sesión, Ismael se puso de pie una última vez. No vine aquí por venganza. Miró a Valladares, el hombre que había matado a su padre lentamente, que había intentado hacerle lo mismo a él. Vine aquí por el nombre de mi padre. Su voz era firme ahora, segura. Jaime Peralta fue un matemático brillante. Tenía 21 años cuando le robaron la vida. Le quitaron su trabajo, destruyeron su reputación, borraron su nombre. Ismael sostuvo el cuaderno de su padre en alto. Merecía ser recordado, no como un fraude, no como una advertencia, sino como lo que realmente era. Un genio que cambió las matemáticas, incluso si nadie lo sabía. Puso el cuaderno sobre la mesa. Eso cambia hoy. La investigación duró 3 meses. Se confirmaron 4 casos de mala conducta en la investigación. 3 exalumnos se presentaron con historias similares. 2 décadas de trabajo robado expuestas. La titularidad de Valladares fue revocada. No renunció, fue despojado. Sus publicaciones fueron marcadas, sus premios rescindidos, su nombre eliminado de la beca que había fundado. No fue despedido. Lo que pasó fue peor. Fue borrado de las revistas, de las conferencias, del departamento que había gobernado durante 23 años. Lo último que alguien escuchó fue que estaba enseñando matemáticas básicas en un instituto técnico a 2 estados de distancia, ganando una miseria, viviendo en un apartamento de una habitación. Había intentado hacer invisible a Ismael. Ahora él era a quien nadie quería ver. La Universidad Central acreditó oficialmente a Jaime Peralta como el autor original del artículo de 1995. La Asociación de Matemáticos emitió una corrección formal. 24 años de mentiras deshechos en una sola declaración. Se estableció una beca en su nombre, la beca de matemáticas Jaime Peralta, financiando a estudiantes universitarios de primera generación, chicos de los barrios bajos, chicos que viven de la asistencia social, chicos como Ismael. En la primavera, Ismael publicó su primer artículo, La ecuación imposible, resuelta a su manera. La dedicatoria decía: para mi padre, Jaime Peralta, quien resolvió esto primero, quien me enseñó que los números no mienten y quien merecía mucho más de lo que recibió. La doctora Mora fue ascendida a jefa de departamento 2 años después, la primera mujer de origen humilde en ocupar el puesto en la universidad. El doctor Solís donó todos sus ahorros a la beca Jaime Peralta. Penitencia, lo llamó,
por 24 años de silencio. La universidad creó una junta de revisión independiente para casos de integridad académica. No más audiencias a puerta cerrada. No más horarios en días festivos. No más profesores titulares juzgando a sus propias víctimas. Un estudiante, una ecuación, la verdad enterrada de una familia y un sistema que nunca volvería a funcionar de la misma manera. La madre de Ismael enmarcó el artículo del periódico y lo colgó en la sala. Estudiante local expone décadas de fraude académico. El legado de su padre restaurado. Debajo colocó una fotografía, la de la caja. Jaime Peralta a los 21 años, sonriendo, lleno de esperanza, finalmente visto. Un año después, Ismael se paró frente a un aula, no como estudiante, sino como asistente de enseñanza. La misma sala donde Valladares había intentado humillarlo. La misma pizarra donde había resuelto la ecuación imposible. Pero la energía era diferente ahora. En la última fila un estudiante se sentaba solo, callado, invisible, tal como solía ser Ismael. Después de clase, Ismael se acercó a él. «Eres bueno en esto, he visto tus tareas». El estudiante pareció sorprendido. «¿Te diste cuenta?» «Alguien siempre se da cuenta», sonrió Ismael. «A veces intentan derribarte, pero a veces están ahí para levantarte». Le entregó al estudiante un cuaderno, una copia del trabajo de su padre. «Esto me ayudó a mí, quizás te ayude a ti». De esto se trata realmente esta historia. No se trata de matemáticas. Se trata de poder. ¿Quién lo tiene? ¿Quién no? ¿Y qué sucede cuando alguien con poder decide que tú no perteneces? Ricardo Valladares miró a Ismael y vio un blanco, un chico de barrio para burlarse, para humillar, para destruir. No vio a un prodigio, no vio un legado, no vio a un hijo cargando el sueño de su padre muerto. No sabía con quién estaba tratando. Y eso es lo que pasa cuando subestimas a la gente. Eventualmente, te demuestran que estás equivocado. Valladares aprendió eso de la manera difícil. 23 años de mentiras, 23 años de brillantez robada. Todo deshecho en 94 segundos por un estudiante que él pensó que no pertenecía. Quizás alguien te miró y decidió que no encajabas. Te hizo sentir invisible. Te dijo directa o indirectamente que no eras lo suficientemente bueno por tu origen, tu acento o tu vecindario. Quizás todavía estás esperando tus 94 segundos. Esto es lo que quiero que sepas. Ese momento viene. Las personas que te subestiman no saben lo que llevas dentro, lo que has sobrevivido, de lo que eres capaz. Ven tu superficie, no ven tu profundidad. Sigue adelante, sigue luchando, y cuando llegue tu momento, haz que aprendan de la manera difícil. Así que déjame preguntarte, ¿alguna vez te han subestimado por cómo te veías o de dónde venías? ¿Qué pasó? ¿Alguna vez has tenido un Valladares en tu vida? ¿Alguien que intentó hacerte sentir pequeño? ¿Hay un Jaime Peralta en tu historia? ¿Alguien cuya verdad merece ser contada? Deja tus respuestas en los comentarios. Cuéntame tu historia. Las mejores podrían convertirse en futuros episodios. Y si esta historia te conmovió, si te hizo enojar o te dio esperanza, o te recordó tu propia lucha, compártela. Compártela con alguien que haya sido subestimado, alguien que esté luchando por ser visto, alguien que necesite saber que la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, incluso si toma 24 años. Suscríbete a nuestro canal, porque la justicia no se da, se toma. Y recuerda esto. Un profesor no sabía que el estudiante humilde en su clase era un prodigio de las matemáticas. Escribió una ecuación imposible para burlarse de él, para humillarlo, para probar que los chicos como él no pertenecen. 94 segundos después, aprendió exactamente con quién estaba tratando. Esto ha sido una historia más para el corazón. Mantente justo.